por Lady Joana Hernández, Lina María Gallego y Yosiri Marcela Huelva González, quien les habla. Nos correspondió el tema ¿qué son los solventes? Los solventes son uno de los grupos de productos químicos más comunes que se encuentran en los lugares de trabajo. Algunos solventes pueden ser sumamente peligrosos para la salud y hasta mortales si son utilizados y no se tienen en cuenta las precauciones. Los solventes están clasificados en sistemas acuosos y solventes orgánicos, donde los sistemas acuosos son conocidos por sus efectos irritantes luego de una exposición prolongada. Es bastante común la dermatitis de contacto producida por soluciones acuosas o líquidas. Como se ve en la imagen, es un ejemplo la llamada mano de lavandera. Y los solventes orgánicos son todos los solventes orgánicos que afectan de alguna medida el sistema nervioso central, porque actúan como depresores y producen efectos anormales en las personas. Dependiendo del grado de exposición y el solvente involucrado, estos efectos pueden variar desde una narcosis suave hasta la muerte por paro respiratorio. En las industrias donde más se utilizan estos solventes son las refinerías de petróleo, industria de los plásticos, industria de textil, industria química y farmacéutica, industria de madera, industria del caucho, formulación de pinturas, lacas y barnices, industria de calzado, entre otros. ¿Cómo los disolventes afectan la salud laboral? A corto plazo, son los efectos causados por una sola exposición a una cantidad de disolventes. Los efectos que esto pueden ocasionar en las personas son irritación de ojos, nariz y garganta, actuación sobre el sistema nervioso central, náuseas, vómitos, mareos y dolores de cabeza. A largo plazo, son los efectos causados por exposiciones frecuentes y largo de periodo de tiempo. Los efectos que estos traen son lesión en el riñón, en el hígado, lesiones en el corazón, en los pulmones, en la médula ósea y lesiones en la piel. Las vías de ingreso al organismo son por inhalación, ingestión y contacto con la piel. Por inhalación es la vía más importante, ya que el disolvente está en el aire y es respirado y pasa fácilmente a través de los pulmones hasta entrar en la sangre. En contacto con la piel, muchos disolventes pasan directamente a través de la piel y entran en el torrente sanguíneo. Y por ingestión, los disolventes pueden ser ingeridos a través de la boca por contacto con las manos, bebidas, alimentos y cigarrillos contaminados que los trabajadores manipulan al momento de trabajar con los solventes. Los solventes más representativos son los hidrocarburos alifáticos, que son y se utilizan en recubrimientos e insecticidas. Algunos, como la gasolina, son utilizados como combustibles. Los hidrocarburos aromáticos, como el tolueno, estireno y benceno, se llaman así por su aroma y se utilizan en pegamentos. Los glicoles son solubles en agua y se utilizan en anticongelantes y sistemas de enfriamiento. Los éteres de glicol son más combustibles y se utilizan en recubrimientos, resinas y colorantes. Los ésteres, como el acetato de metilo y el acetato de isopropilo, tienen diversos usos e incluyen fumigantes e insecticidas. Las cetonas se utilizan en colorantes y resinas, algunos como la acetona, y son extremadamente inflamables. Métodos de exposición e intoxicación. Estos métodos de exposición e intoxicación pueden ser por propios de la naturaleza, velocidad de absorción por el organismo, concentración en el ambiente, tiempo de exposición, dérmica, respiratoria, en el metabolismo, absorción y eliminación. Bueno, la toxicodinámica.
Se denomina toxicodinámica a la tercera fase de la acción tóxica de las sustancias químicas y se refiere al modo de acción o mecanismos de interacción molecular de la sustancia original o de sus metabolitos con los sistemas biológicos del huésped, a partir de las cuales se producen efectos tóxicos. La toxicodinámica se refiere al mecanismo de acción tóxica, donde podemos distinguir dos fases: una lesión inicial, efecto crítico, responsable de las alteraciones bioquímicas y funcionales en la historia natural de la intoxicación. Y la segunda fase se refiere a las aplicaciones de detención precoz, diagnóstico y tratamiento. En esencia, su objetivo es definir el mecanismo de acción tóxica, describiendo la lección inicial con el fin de que dicha información nos sirva de utilidad en los campos de aplicación de la toxicología, para así poder desarrollar procedimientos de prevención, detección precoz, diagnóstico y tratamiento de intoxicación. Bueno, según la clasificación del Sistema Global Armonizado, SGA, son líquidos inflamables de categoría 2, con irritación ocular categoría 2 y toxicidad específica en órganos con exposición única categoría 3. Bueno, hablando de los almacenamientos, se considera como tales la destinada exclusivamente para los almacenamientos que se encuentran en edificios o partes de los mismos. Y estos podrán ser de tres tipos. El primero es la sala de almacenamiento interior, que es aquella que se encuentra totalmente cerrada dentro de un edificio y que no tiene paredes exteriores. Ningún recipiente estará situado a más de 6 metros de un pasillo. Sala de almacenamiento separada es aquella que, encontrándose en el interior de un edificio, tiene una o más paredes exteriores. Deberá proporcionar un fácil acceso para los medios de extinción por medio de ventanas, aberturas o paredes ligadas, pero no puede estar rodeada de combustible. La sala de almacenamiento anexa es aquella que solo tiene una pared, como con un edificio que tiene otros tipos de ocupaciones. La normatividad. Considerando el riesgo que implica almacenar los solventes, que son materiales inflamables, por la formación atmosférica peligrosa a la salud y también a la seguridad, a continuación hacemos una sugerencia para su almacenamiento. De acuerdo con los criterios de la norma, las cuales pueden ser de mucha utilidad para dar cumplimiento con lo estipulado en el Estatuto de Seguridad Industrial, que es la Resolución 2400 del 22 de mayo de 1979, y con las medidas complementarias que ahí se citan. Podemos decir que se recomienda almacenar los líquidos inflamables de gabinetes de seguridad que son hechos de material incombustible y poseen compuertas herméticas automáticas que se cierran al detectar cualquier aumento de temperatura en un lugar. Cuando se almacenan líquidos de diferentes clases en una misma pila o estantería, se considera todo el conjunto como un líquido de la clase más restrictiva. Si el almacenamiento se realiza en pilas y estanterías separadas, la suma de los cocientes sobre la cantidad almacenada y las permitidas para cada clase no superará el valor de 1. Los pasos a otras dependencias deberán disponerse de puertas contrafuegos automáticamente. Se tendrá un pasillo libre de 1 metro de ancho como mínimo. El suelo y los primeros 100 metros de las paredes alrededor de todo el recinto de almacenamiento deberán estar con estancos al líquido, inclusive en puertas y aberturas, para evitar el fuego del líquido en las áreas adjuntas. Altamente, ya que el suelo podrá drenar en un lugar seguro.
Medidas de prevención y control. La prevención, elementos de protección, podemos hablar de filtros y respiradores. Y en la fuente, generar la sustitución de la materia prima. En el medio, la ventilación general, extractores, limpieza y sistemas de alarma para el momento o el lugar donde se estén almacenando los solventes. Y en las personas, darles capacitaciones, la higiene personal, la rotación de personas y la ventilación. Medidas de control. Sustitución y aislamiento. En la manipulación se deben tener en cuenta las etiquetas o placas para identificar los riesgos y los peligros de cada solvente. En el almacenamiento, en lugares ventilados a nivel de piso, señalización, lejos de fuentes de calor y construidos con materiales a prueba de incendio. En el medio de trabajo, se compone por una campana ubicada en el foco del contaminante, un ventilador, un conducto y un depurador de aire. Y en el trabajo, protección o higiene personal. Bueno, nosotros en el trabajo escogimos el thinner como solvente. Se tiene que el thinner es un líquido incoloro de olor a petróleo, insoluble en agua. Se emplea principalmente como adelgazador de pinturas automotrices, selladoras, lacas para madera y primarios, como limpieza y desengrasante de piezas mecánicas, limpieza de carburos y etc. El thinner está compuesto por un solvente activo, un cosolvente y un diluyente, sustancias que efectúan una función en particular. El solvente activo es el que tendrá un efecto directo sobre el que se está disolviendo. El cosolvente potenciará el efecto del solvente activo y el diluyente dará volumen al compuesto. Los riesgos para la salud. Está inhalación, contacto con la piel y contacto con los ojos. Inhalación. Provoca náuseas, vómito, mareo al tracto digestivo. Es muy peligroso si es respirado por los pulmones, aún en pequeñas cantidades, lo cual puede ocurrir durante la ingestión o el vómito, pudiendo ocasionar daños pulmonares leves o severos e incluso la muerte. Con el contacto con la piel, provoca irritación, sequedad, hipersensibilidad. Contacto prolongado con la ropa húmeda puede desarrollar quemaduras, ampollas y dolor. Y en contacto con los ojos provoca irritación, conjuntivitis, visión borrosa, no causa daños a los tejidos de los ojos. Como tenemos las propiedades físicas y químicas del thinner según la hoja de seguridad. El punto de ebullición. Cuando se calienta un líquido, alcanza eventualmente una temperatura en la cual la presión del vapor es lo bastante grande que se forman burbujas dentro del cuerpo del líquido. Esta temperatura se llama punto de ebullición. Cada líquido tiene un punto de ebullición diferente. Esta característica es muy útil en el momento de identificar una sustancia. Punto de ebullición del thinner es de 98 grados a 105. La densidad de vapor es el peso de un volumen de vapor a gas puro, sin aire presente, comparado con el peso de un volumen igual de aire seco a la misma temperatura y presión. Una densidad de vapor menor a 1 indica que el vapor es más ligero que el aire y que tenderá a elevarse. Una densidad de vapor mayor a 1 indica que el vapor es más pesado que el aire y tenderá a descender hacia el suelo. La densidad del vapor del thinner es de 4.8. La velocidad de evaporación es de 0.1. La presión de vapor es una medida de la volatilidad de una sustancia, es decir, de su capacidad para pasar de un estado líquido a sólido o uno gaseoso. Temperatura de inflamación. Es la temperatura a la cual empieza a arder una sustancia, es decir, cuando aparece una llama. Los líquidos que tienen un punto de inflamación inferior a 37,8 o 60,5
Dependiendo de la norma que se utilice, se llaman inflamables, mientras que los líquidos que tienen un punto de inflamación por encima de esta temperatura se llama combustible. La temperatura de inflamación del thinner es mínimo 43 grados. Sigue la temperatura de autoignición. Es la temperatura mínima a presión de una atmósfera a la que un combustible en contacto con el aire arde esporádicamente, sin necesidad de una fuente de calor extrema. Temperatura de autoignición 229 grados. Y la viscosidad es una medida de resistencia a las reformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. Viscosidad del thinner 1.14 a 25 grados. Haciendo una nota aclaratoria hablando de la señalización, es obligatorio utilizar adecuadamente los pictogramas para cada clase de producto, de acuerdo con la clasificación de las Naciones Unidas, la IMO. La clase y pictograma que corresponde a los líquidos inflamables, pinturas y solventes son los siguientes. Líquidos inflamables: el fondo debe ser de color rojo universal, el símbolo de fuego, las letras y el número 3 en la parte inferior debe ser blancos, el pictograma debe ir acompañado de letreros de peligro. Muchas gracias.